Tenemos mesa de debate. Juan Ignacio Zavala, bienvenido. A ver, ¿a qué hora es? No, es que tengo que sacar el corte del INE, hombre. Híjole. Y Hernán Gómez, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo? Hartos temas sobre la mesa. Les recuerdo que tenemos un WhatsApp abierto para el auditorio. Mándenos mensajitos de voz si usted quiere al 5571-131337. Pues bonitos, feos, como quieran, libre. Bonitos. Sí. Hoy bonitos, solo Hoy bonitos. Amigables. Hoy bonitos porque andamos chippy. ¿Por qué andas, Chipi? Pues necesitamos afecto. Ok. Se sienten Todos solos necesitamos en la 4T. afecto en algún momento de nuestras vidas. Se sienten solos en la 4T, Todos dice Juan Ignacio necesitamos Zavala. Están sintiendo el frío. cariño en algún momento de nuestras vidas. Winter is coming, ya. Amaneció frío. Órale, ya se puso rara la mesa acá. Oigan, a ver, pues empezamos. Título 42, los migrantes. Hernán Título Gómez, 42. ¿quieres Pues, hablar del tema? Sí, pues esta política del título 42 fue una orden que se estableció en Estados Unidos durante la pandemia para que el gobierno de los Estados Unidos pudiera, pues básicamente expulsar sin mayor procedimiento legal, sin un proceso de deportación formal, a cualquier persona que se internara en el país de determinadas nacionalidades, ¿no? Entonces lo que hacían simplemente era que lo botaban del otro lado de la frontera, no importaba si era mexicano o de donde fuera, Te así aventaban. como que ahí nos los echaban y México los recibía. Entonces, ¿qué pasa? Pues que este proceso ya desde hace como un año concluyó, pero fue a toda una discusión legal en Estados Unidos que un juez y otro juez y no sé qué. Pero bueno, ya finalmente se consumó, se venció el plazo, termina ya el famoso título 42. ¿Y qué pasa ahora? Pues entonces el temor es que se van a venir todos los migrantes aprovechando esa coyuntura de que ya no es tan fácil que los expulsen. Pero lo que va a pasar en realidad es al revés. Lo que ha pasado es que están reforzando la frontera y están estableciendo una serie de medidas para hacer más difícil el acceso a Estados Unidos, dado este nuevo escenario. Entonces eso significa muchas cosas. Significa pues que van a endurecer las sanciones para quien cruce la frontera, etcétera, etcétera, pero también hubo ahí algo que creo que los medios no reflejaron adecuadamente. Viene aquí Zavala a tomar selfies No, pero al estoy programa tuiteando mientras para yo que... estoy tratando de explicar No, para que la gente un tema serio. escuche Yo estoy tratando de tus explicar un sapientísimos tema comentarios. serio y tú tomándote Estoy poniendo selfies. bueno, en fin, contigo. voy a Bueno, seguir ya si me es. permites. ¿Tú crees que si no te importa que es muestra de interrumpe orgullo mientras para mí tomas, que salgas si en no mi te selfie? importa que te interrumpe mientras te tomas tu selfie. Ya, continúa. Voy a Bueno, seguir. a ver. Continúa con Entonces, tu ¿qué ha pasado? interesantísimo- Bueno, pues que obviamente Estados Unidos, en medio de una elección muy complicada, donde hay mucha presión con el tema migratorio, pues le llama la semana pasada a López Obrador. Biden le echa una llamada a López Obrador. Y luego de la llamada, pues dicen lo típico, acordamos reforzar los el típico rollo que en lo de realidad siempre. no sabe. Pero lo que parece ser que ocurrió en esa llamada es que Biden le dijo, ya no des permisos para que se internen en el país camino hacia Estados Unidos. O sea, ayúdame a frenar Que la se cantidad queden de gente que se en me va la a venir. frontera sur. Ajá. Entonces, porque muy poquito tiempo después el Instituto Nacional de Migración anuncia que ya no se van a dar permisos. Entonces, es un escenario súper complicado porque todos estos migrantes van a seguir viniendo, solo que van a estar desprotegidos. El permiso de estas tarjetas que da el instituto, pues lo que te permiten es que tú te puedas desplazar por el país y que si te detienen las autoridades migratorias, pues tú puedes decir, no, yo tengo este permiso. Pues ahora ya no van a tener ese permiso. Oye, pero ya hay otra Pero bronca, la- ¿no? Otra vez nos contabas hace rato el parque. Y ese es el tema, que además ¿Cómo se llama el parque que está aquí en la Ciudad de México? la Plaza Giordano Bruno. Plaza Giordano Bruno. Sí. Lo hablamos en este espacio. Sí. Hace unos 2 meses o 3, ya no recuerdo exactamente, en la Plaza Giordano Bruno, que es una plaza que está a 2 cuadras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y a 2 cuadras de la Secretaría de Gobernación o 3, ahí, o sea, en el corazón de la Ciudad de México, empezó a ser un campamento de migrantes. Y la Ciudad de México no tiene albergues para migrantes. Los que tiene son todos de la sociedad civil, que de motu propio han abierto estos albergues y reciben a la gente. Ok. Pero están llenos porque cada vez llegan más migrantes. Es una realidad que nos está desbordando. Entonces, finalmente, después de mucha presión, el gobierno de la ciudad aceptó por primera vez abrir un albergue para migrantes. Se los llevaron a Tláhuac.
Ujú. Y allá estaban los migrantes. Pero ¿qué pasó? Pues empezó a crecer el número de migrantes en ese albergue, pues Ya. porque es el único en toda una ciudad como esta Y inmensa. otra vez la plaza está llena. No, y entonces el gobierno de la ciudad toma la decisión de cerrar ese albergue. Entonces, Uf. ¿cómo? O sea, no, es que ya eran muchos. Uf. Y entonces anuncian que lo cierran. Ajá. Luego ya dicen que no, que en realidad no lo cierran, pero sí lo habían anunciado que lo cerraban. Y ahora otra vez está el campamento de migrantes en la Plaza Giordano Bruno de la Colonia Juárez. Esto mismo está pasando en distintos lugares del país. Tú vas a las estaciones de camiones y está Sí. lleno de migrantes durmiendo en el piso. En varias ciudades está pasando lo mismo. O sea, la política migratoria cada vez es más desastrosa, más descoordinada. Hablas con una autoridad y todos echan la bolita entre sí, no se coordinan, no asumen responsabilidades. Ya habían tomado una decisión, la echan para atrás, bueno. Juan Bueno, Ignacio hay Zavala. un director Ujú. del Instituto Nacional de Migración que Hoy sale está en una averiguación, tiene una carpeta de investigación por responsabilidad por la muerte de 43 migrantes. Y hablando de calcinados, ¿no? selfies, hoy sale en una primera plana sonriendo, muy contento. Bueno, pues sí, debe estar Ahí muy está contento. Juan Ignacio. Y creo, Francisco Guardoni. creo que este es un asunto que va a seguir creciendo, como menciona Ujú. Hernán, ¿no? Porque, pues, muchos de los migrantes, hoy en la información que hay en algunos medios, pues los países de Ujú. donde ellos salieron, sus países de origen, no los piensan recibir otra vez. O sea, no van a hacer el gasto por recibir venezolanos, haitianos. Ahí te los dejo, hagan lo que sean. Y entonces vas a tener que absorberlos y darles calidad migratoria. México, hay que decir que está obligado moralmente a apoyarlos. Porque son millones Totalmente. de mexicanos, millones de Ujú. mexicanos los que han recibido apoyo en Estados Unidos. Ok. Digo, o sea, hay muchos que no y que han sufrido y la han pasado muy mal, pero al final han sido los que han sido expulsados de ese país y han tenido la posibilidad de tener otra vida Y el presidente en abrió lugares las puertas distintos. también, ¿no? Pues más allá de eso, te digo, El hay una presidente dijo que obligación vinieran. moral, porque el presidente es muy irresponsable con ciertas cosas. Pero esto lo digo en términos de sociedad, porque es la sociedad la que va a empezar a rechazar a los migrantes, estos campamentos Sí, ya hay xenofobia, de los que cañona. hablaba Hernán, que habla del de literal que le queda enfrente, Ujú. ¿no? Pero es algo que va a estar sucediendo en muchos estados de la República, en muchos. Todo lo que transites de sur a norte, eso va a suceder. Y entender que se van a quedar aquí, ¿no? O sea, Se ya van a no quedar van, aquí ya y no pueden pueden entrar a Estados enriquecer la Unidos. vida Ya. también, y va a ser Sí, claro. completamente diferente, pero bueno, eso es lo que nos toca. Hay estados, bueno, deja tú que hay estados que se mantienen del dinero que van los mexicanos fuera. El país se mantiene mucho por lo que mandan migrantes mexicanos. Entonces tenemos que entender que somos también ya un país receptor en circunstancias económicas y políticas difíciles, Ujú. pero que humanamente tenemos que hacer lo posible para que suceda bien. Y es responsabilidad de la autoridad generarles también, pues con ayuda social, pues albergues, lugares donde puedan tener espacio en los que se define en lo que su vida puede tomar alguna definición. Ya. Y que las instituciones que se ocupan de recibir a estas personas, pues tengan recursos, porque la Comar, obviamente... no tiene nada. Pues no tiene nada, no tiene presupuesto, vive creo que del presupuesto que le da el ACNUR, o sea, ni siquiera recibe presupuesto del gobierno de México. Es una institución desbordada que no tiene la capacidad, porque no tiene el presupuesto, y cada vez va a recibir y cada vez está recibiendo más solicitudes de refugio, pero no se le aumenta para nada el presupuesto. ¿Cómo puede una institución responder a una realidad así? Que además el propio presidente de la República de alguna forma motivó a que viniera mucha gente al país, porque recordemos, en 2018 Sí, pues abrió el la presidente puerta y decía, dijo, bienvenidos, y hay chamba para todo sean, mundo. aquí les vamos a dar trabajo, aquí les vamos... Bueno, pues queremos ver que eso sea cierto, que realmente son Pues sí, los bienvenidos. tienes. Obviamente, pues si ya no van a poder llegar a Estados Unidos tan fácilmente, muchos más se van a quedar en México y van a solicitar refugio. Pues los tenemos que documentar pronto, no en 4 meses, porque Ya. eso es lo que se tardan un montón de tiempo. Hay que documentarlos para que estén legales en el país, no desprotegidos. Ya. Y luego, pues,
buscarle formas de insertarse a la sociedad, de conseguir empleos y todo este tipo de cosas. Vamos a cambiar el tema ahora. Vale. Ahí está el llamado a las autoridades a que hagan algo. También esto se está desbordando en varios estados. Aquí en la Ciudad de México en particular, pues ya empieza a haber estos fenómenos que no veíamos porque cerraron el albergue. Pues ahí hay muchas cosas que responder, pero más que responder, ojalá que vengan acciones. Claudio X González ahora se vuelve el protagonista en la mañanera. Ayer, antier, por ahí saca un audio el presidente, que es un audio viejo, hay que decirlo también. Es un audio creo que del 2014. Y esto es parte de lo que decía Claudio X González cuando la reforma educativa que impulsó Peña Nieto. Escuchemos. Miren lo que pensaba Claudio X González de los maestros hace algún tiempo, cuando querían imponer la llamada reforma educativa o mal llamada reforma educativa. Hace 2 días un periodista, creo que de Sin Embargo, Álvaro Delgado, dio a conocer este fragmento de video. Demasiado poderosos los grupos sindicales ahí, demasiado radicales, demasiado contaminados con otros fenómenos delincuenciales. Eso es delincuencia organizada, queridos amigos. Están organizados para delinquir, son unos pinches delincuentes y hay que intervenir. Y no es autoritarismo, es Estado de Derecho. Bueno, pues él era el líder contra de los maestros para la imposición de la llamada reforma educativa y por él reprimieron, le hizo caso Peña Nieto y hubieron muertos maestros y dirigentes sociales y encarcelados. Bueno, pues ahí está el audio. No sé, Juan Ignacio Zavala, ¿qué dices? El enemigo público número 1 del presidente Claudio X González. Sí, lo primero, bueno, recordar que como toda la mañanera, pues hay algo chusco, ¿no? Porque el primer video que pusieron pues decía otras cosas completamente sí. Y el presidente dijo, no, ese no es, ahí parece estadista. Sí. Siempre, pero bueno, Sí, siempre pasa sí. eso ahí, ¿no? Andan en la luna. Mira, yo del señor Claudio X González, pues como que no me acabo de hacer una opinión clara, porque es un tipo de penumbra, ¿no? O sea, la verdad que nunca sabes en qué está o si está y qué es cierto y qué no es cierto. Sí le gusta manejar, anuncia ahí que Mexicanos contra la Corrupción, todos lo sabíamos. Yo creo que ha hecho muy buen trabajo esa organización, pero el papel político que lo es del señor Claudio X González, pues que realmente López Obrador lo ha llevado a niveles pues absolutamente falsos, ¿no? Son parte de ¿Le ha dado más de su poder del que investida, tiene? pues por lo menos en términos más fama, pues de la que le pudiera dar el poder que tiene, porque diga, él se quiere juntar aquí, quiere hacer allá, quiere mandar en los partidos, sí tiene esa onda de empresario como de los 80s, de 90s, de vamos a controlar aquí todos y yo soy el que sabe, el país se tiene que manejar como una empresa, los partidos políticos pues son nuestras sucursales, ven a los políticos como gerentes y tratan de moverse así, y así los consideran, y algunos aceptan el papel alegremente, ¿no? Que les consigue dinero, tiene posiciones, ha hecho cosas también, hay que decirlos, buenas, como no sé a qué grado, porque también se esconde y no nos aclara, o sea, es tan turbio como sí, tiene Obrador, intereses ¿no? O sea, oscuros de pronto, ¿no? Claritos. O por lo menos que nos digan qué anda y qué hace así, ¿no? Porque es un hombre público. Pero esto que ayuda a las asociaciones de la sociedad civil que se organizaron para las marchas, que se dice que está él y el que pero luego vas con ellos y le dices, oye, Claudio no tiene nada que... O sea, pura tontería alrededor de este señor, que nos diga que es político, que quiere ser presidente, a lo mejor porque, pues, para como vienen las cosas en la alianza, que ya platicaremos otro día, pues todo parece que cada partido va a tener su candidato, sí. y pues Claudio tendrá el suyo y a lo mejor es él. Creo que el presidente insiste en crecer esta figura, pues mira, él sí hizo cosas ahí. Es que también le urge un malo, ¿no? Con una fundación alguien más claro de la educación, y representa eso, representa cúpula empresarial, representa herencia de Sí, pues, empresario, es élite. los nexos Está innegables con Televisa durante muchos años, a través de los cuales hacía muchas de las actividades políticas que salen en ese video, pero
el presidente lo quiere poner como un supergurú, digamos. Si me dijeras, influyó en Peña, mira, pues seguramente no. Como el que O mueve podría los ser, hilos de la oposición por sí, completo. estuvo controlando a Aurelio Nuño y a Videgaray. Digo, no le da No para creo eso, que ¿no? tanto. Los señores Ajá, tienen sí. suficiente talento, inteligencia Sí. y solvencia política. Ellos dos sí podrán veras? estar de acuerdo, pero inteligentes son. No necesitas estar de acuerdo con ellos como para decir que él manejaba todos los hilos de todo. Entonces, bueno, pero son estos personajes que le gustan ¿Tú qué crecer dices, al presidente. Hernán Gómez? Bueno, de entrada, sí, creo que es un personaje muy crecido por el presidente, eso sin duda. Es un personaje que, digamos, hay otros personajes oscuros, tan oscuros como él, a los cuales el presidente ha preferido ignorar. Quizás algunos porque hasta son sus aliados. Pero tipo algunos. un nombre. Lo sabemos, no hace falta dar nombres. Ninguno. Pero Barney. pero digamos, sí es un personaje oscuro, o sea, sí ha jugado un papel, quizás porque el propio presidente se lo ha dado, un papel de articulador de la oposición, y además de utilizar recursos de la cooperación internacional de distintas agencias estadounidenses para una articulación político-partidista, y eso no está bien. O sea, porque sí hay un desvío de recursos ahí. Eso está video- cañón, ¿no, Hernán? O sea, que digan, o sea, tú lo consideras así, que los gringos están dándole dinero a Claudio No. X y a estas organizaciones para pegarle al López Obrador. Pues se lo dan para sus actividades supuestamente sociales, Pero lo mismo le pero pegaba a él las Peña. desvía para Sí, otros fines. pero No lo es que los mismo le gringos lo den pegaba- para eso, pero es un uso indebido de los recursos de la cooperación, porque es obvio que Pues todo el el USAID, ¿no? lucimiento de él y las actividades que lleva a cabo están mezcladas con lo político, no está separada su actividad como No, en... es actividad política. Es una actividad Ajá. política. Entonces sí hay un financiamiento ahí externo que me parece que... Porque es que el mismo no. que A mí me parece recibe bueno, sí, Mexicanos no. contra la corrupción y la impunidad, ¿no? Sí, a mí me Del parece TEPA bien. o Eso sea- me parece bien y las cosas que hacen y también fregaron a Peña y fregaron a Calderón. No, eso no lo... Sí, siempre o sea, sí, la le verdad veo es que sentido. son... Pero quería hablar de lo Sí, que sí, sí, escuchamos en el audio, porque a mí sí me alarmó escuchar estas expresiones Que muy sí estamos de acuerdo, es de hace como 10 años. No el audio, importa, más o pero menos. vemos ahí retratado a un personaje, Claudio X Pinochet, que realmente uno dice, órale, o sea, esa es su manera de encarar la protesta social y la disidencia, digamos. Hay que intervenir, o sea, realmente es de miedo. Si ese tipo algún día llega al poder, híjole, Derecho. que Dios nos agarre confesados, porque es de y él todavía dice, no es autoritarismo. No, es una postura súper democrática, abierta, derecho humanista. Ahí se ve el verdadero Claudio X González, donde no estaba dando una entrevista, donde él pensaba que ese video no iba a salir, y ahí vemos retratada a una derecha súper reaccionaria, retardataria, etcétera, etcétera, con una idea de cómo lidiar con la protesta social desde la lógica represiva. Bueno, qué diferente de lo que pasó ayer en Palacio Nacional, donde sí hubo desmanes, pero al ratito ya estaban sentados en Gobernación con Nacho los de la Mier, CENTE. con el gobernador Y les dieron todo. con la Les secretaria de dieron todo lo que Educación pidieron. Pública. ¿Qué clase de negociación es esa? ¿Qué clase de autoridad Bueno, es tú esa? tal vez prefieras al No. señor Claudio No, X no, Pinochet señor, no, pero creo diciendo que hay que creo reprimirlos que hay otras cosas. y que son unos pinches delincuentes. Por cierto, quizás el delincuente sea él, ¿no? Porque él ha sido, pues, ya lo han agarrado en prácticas monopólicas, etcétera, etcétera. Eso sí es delinquir, por cierto. Pero Y nadie él- lo ve. Pero Y pláticas nadie ve eso monopólicas de como, pues fíjate la columna de Álvaro Delgado donde hace un par de días reseña cómo fue sancionado por la COFESE el padre de Claudio X González. papá. Bueno, es Por lo Kimberly. mismo. No, pues. no, bueno, no es lo mismo. No es lo mismo. Ay, es lo mismo. No estaban diciendo Pero sí que el han hijo de marcado como López que Obrador no es diferencia, lo mismo ¿no? que López Obrador, o López Obrador hasta se diferencia de sus hijos. ¿Por qué le vas a cobrar? Digo, me extraña de ti. Bueno, vienes a defender aquí a Claudio No, X me extraña de Pinochet, ti. No. Porque te gusta No, esa hay que- derecha y no, porque no, a mí crees me gusta que la derecha México que necesita está proclamando una Lili Telles. derecha. Esa es la que Lili me Telles, gusta. dice, ajá. Pues Lili Pero Telles es lo creo mismo que Claudio debes X, de piensan tener igual, cuidado. Son igual de reaccionarios. Tú Pero sí, particularmente sí han cuando marcado hables de las diferencia, ¿no? familias así. O sea, porque no Claudio es X justo. papá se ha
marcado como que diferencia con Claudio. ya, de hecho, se ha reunido con el presidente O sea, Claudio, el ex dinero papá. de Ya se había Claudio muerto. X Pinochet es el dinero de su papá, ¿eh? Sí. No es... Bueno, ¿qué? bueno. No, pues es heredero. Entonces, ahí sí Es que heredero, fácil, sí, pero no, de no ahí tiene a nada que que estén ver. haciendo Claro lo que tiene mismo, todo pues que es ver. distinto. Claro No que sé, tiene digo. todo que ver. Entonces, que él salga a decir que los maestros son unos delincuentes cuando él y su familia son delincuentes de cuello blanco, pues perdón, pero Bueno, creo pues, que no tiene autoridad moral no, bueno, pues, para está- llamar así a los maestros. Pues entonces toda Eh, una banda, ¿no? ¿Eh? Toda Bueno, ya una me banda diste de la razón. delincuentes, Qué bueno ¿no? que ya... ¿Quiénes? con ¿Los eso. empresarios? Dice Hernán, delincuentes los maestros, delincuentes de cuello blanco, eso. Pero en Todos fin, son. yo insisto, no veo por qué, digo, sí entiendo, ¿no? Al presidente como saca a Claudio y forzosamente, pues aquí hablamos de eso, ¿no? Sí. Porque son palabras del presidente, entonces, pero bueno. No creo que valiera la bala, como dicen por ahí el señor Claudio X, pero pues parece ser que No poco a poco necesitará sigue. este enemigo grandote, Claro. este tipo Aparte de la... claro, o sea, el pero que justo mueve ¿Tú a quién alrededor. prefieres Porque... pegarle? ¿A Marco Cortés o a Claudio X? No, pues a Claudio aquí. Pues a Claudio X también No, es que... Marco Cortés, qué flojera. Sí, no Digo, manches. la neta, ¿no? O pegarle a Alito, pero pues Alito ya no sabe si pegarle o Pues no. ¿A quién prefieres, Alito pegarle? Alito está bien, ¿no? Bueno, Alito sí, Alito sí. Sí, o Zambrano. Pero Alito ya está de aquel lado. O sea, No, que ya pero me es van a chistoso. Sí, pegar. o sea, No, Alito pero es sí voy es para chistoso allá. como ¿No? el presidente ha elegido a ciertos Sí, necesita personajes crecerlo. Sí. y los ha hecho crecer muchísimo, muchísimo. Y Claudio X claramente es uno de ellos. Sí, porque no ese es es- todo lo que el presidente A ver, casi lo dice, quieren ¿no? No poner es como el que Jeffrey manda. Epstein. Ahora, no creas, igual y con Sí. todo esto, pues sí se anda lanzando el señor X, ¿eh? A ver, ese tema está interesante. No, Además de que lo no, sigamos sí. platicando después. Siento que ¿Tú tú cómo votarías ves por él. esas alianzas? O sea, No, porque no. ver que cada partido va a tener a su candidato, ¿ya estás viendo algo así? No, yo sí, por supuesto que lo veo, porque no... Que el PRI les va a romper en la alianza. El PRI va a romper, ¿no? Porque no les va a gustar. Alito ya tiene perfectamente diseñado el partido que quiere, el partido para lo que le va a dar. Ujú. Y Con el como poder de su partido firma, chico, decía. sí, partido chico, negocio grande. Entonces, preguntarles a los del Verde y al PT Ah. cuánto han durado. Y eso lo va a hacer él. Y él tiene, si alguien lo duda, pues el control del partido. Fue una asamblea donde ganó Pues él dice lo 516 que votos quiera. contra 3. Tiene Y todo el poder. entonces, pues va a decir, ¿saben qué? Yo no, ¿por qué voy a aceptar un candidato del PAN? Ujú. El señor Krill, la señora Telles, ¿por qué? Nosotros aquí somos revolucionarios y bla, bla, bla. Y entonces va a querer salir ahí Beatriz Paredes o Claudia Ruiz Massieu. Ustedes no, tú eras con un argumento así como los de Hernán, tú eres sobrina de tu tío, la va a descalificar. Ujú. Y tú quién sabe qué. Y el candidato va a ser Alito o no. Y eso O va a Claudio. obligar que el PAN... ¿Puedo alusiones personales? que el PAN- Sí, sí, sí. Me está aludiendo a que lo el PAN personal. tenga su Ajá. candidato, que el PRI tenga el suyo, que el PRD, pues no sé, que Se juntara con el PAN, ¿no? En dado el caso, único algo ahí raro. partido que tiene más O con candidatos MC. que militantes, ¿no? Y MC, pues, Ah, sí, que- porque ya tienen a Silvano Aureoles, a es su Silvano gallo. Silvano Aureoles. Aureoles es su gallo. o a Mancera también, ¿no? Ajá. Entonces lo podrían hacer. O alguien puede poner a Pedro Ferriz. Bueno, no sé Pedro si Ferriz alguien se Ijar, que atreve- ya se lanzó no sé y si que ya alguien dijo se que él también quiere atreviera ser a presidente, tanto. ¿no? O sea, Pero Qué ¿quién se payasada, atrevería tanto? Qué payasada. Es payasada eso. Pero en esa... ya no sé. Además, ya en no tan sé. payaso El que hasta papá se es... ven las a ver, palmeras atrás y su camisa de flores, hombre. Parece como de estaba en Miami, ¿no? de Creo. Ponchito, güey. Sí, estaba en parece Miami. parodia. Era una parodia, ¿no? Yo creo que era una parodia. No, esas son vaciladas, digamos. No, Pues yo ya creo que cuando- no vale la pena ni detenerse En Twitter eso. se puso todo loco. O sea, responderle a todo mundo. Y luego el papá Sí, en una sí, piscina. Se ve que los dos estaban de vacaciones emborrachándose por ahí. El y se papá sí pusieron a hacer fue. videos. Se El pusieron a papá hacer sí videos de, intentó ser "Ay, hay que candidato. ser presidente". No logró Sí. las firmas, Ya, pero ya, sí no, logró. nadie Sí va a ser intentó ser complicadísimo candidato. eso. El que sí podría hacer en eso es este señor que nombra al presidente. Si hace Para cosas con Claudio alusiones X. un partido. personales. Para alusiones Claudio X. personales. A A ver. ver, yo quiero decir una cosa. Yo no descalifico a las personas por ser hijas de quien sea. O sea, yo creo que... es más, creo que uno de los errores de este presidente es creer que la gente, por ejemplo, es honesta por herencia. Ujú. Y que la honestidad se pasa de padres a hijos, cuando sabemos que no es así. Ni la honestidad se pasa de padres a hijos, ni tampoco la deshonestidad. Pero en el caso de Claudio X, papá e hijo, Claudio X Pinochet, ahí me parece que sí hay una conexión muy clara. O sea, Ajá. tú ves, por ejemplo, la investigación que hace Álvaro Delgado y ahí él te demuestra,
A ver, esta organización que hizo Claudio X recibió 2 millones de su papá. Esta otra recibió otros 3. O sea, hay financiamiento del papá a las iniciativas del hijo. El hijo no es independiente del papá y claro que responde a intereses muy parecidos a los del papá. O sea, es uno, incluso estoy diciendo, es uno de sus financiadores. Entonces no seamos ingenuos tampoco de pensar que Claudio X Pinochet actúa independiente completamente de Claudio X Laporte. Claro que no, o sea, claro que tiene, y claro que es un heredero de los bienes de su padre. Y va a ser un heredero, y es millonario porque nació en un cuna de oro, porque es hijo de quien es. Y con esos recursos ha hecho sus organizaciones y se ha dedicado a las iniciativas sociales. Así como dices que no se hereda de papá a hijo, de mamá a hija, o de tío a sobrino, pues tampoco se hereda de presidente a secretario, ¿no? Y hoy con este escándalo que hay de Luis Crescencio Sandoval y el nuevo departamento, que estaba otro ahí tema fuerte, ¿no? Es que me impacta que no han dicho nada. ¿Quién? Al menos la vez pasada el presidente se enojó y molestó. Con lo del avión se tardó como 2 días. Lo de los viajes, ¿no? Sí, cuando fueron los viajes de Luis Crescencio Sandoval se tardaron como 2 días. Con los militares, esa es la verdad. Pero están siendo un grupo de interés, de poder cada vez más fuerte. Yo no sé quién les va a quitar ese poder. No, el guamazo es admiten todas brutal, las excepciones posibles. Sí. El trancazo de un departamento que te lo vende el proveedor. Si esto hubiera pasado en otro gobierno, un secretario que tiene un departamento que aparentemente cuesta 30 millones y te lo vendieron en 9, y resulta que te lo vende alguien que es tu proveedor, pues sí es raro. Lo único que sí se puede decir en defensa del secretario, pero en defensa más o menos, el contrato a esa empresa fue 2 años después de él haber obtenido el departamento. Por Dios. Pasaron 2 años. Eso es lo que se puede decir en su defensa. Es muy penoso, y lo otro que se puede decir en su defensa es solo el 50% es de él, el otro 50% es de su esposa. Bueno. ¿No? O sea, que no te lo dicen en la investigación. O sea, la investigación no relativiza nada de eso. Otra cosa que se podría decir en su defensa es que, bueno, él lleva 50 años en el ejército, o 40, y entonces, pues sí, puede tener ahorro. Y la otra cosa es que también es un departamento pagado a crédito, en parte. No lo pagó de contado. Aunque debe... Todos esos son factores importantes que la investigación podría señalar un poco para poner las cosas en perspectiva. Pero claro, este es periodismo de guerrilla, el de Mexicanos contra otros. No van a matizar nunca absolutamente nada. A ver, sin afán de... Pero aún así... Oye, aún así, sí es de levantar la están ceja mejores, tema, están mejores las defensas que tú has hecho que las que ha hecho el presidente. No, es que, o sea, el presidente cuando ha salido dice, no, y Loret. Lo único que ha dicho el presidente. No, pero eso yo creo que es indefendible bueno. Lo del general. No es un secretario. Hay que contar, porque no toda la gente tal vez leyó la investigación. ¿Por qué no la cuentan? Un departamento de lujo en un club de Bosque golf. Real. Hay que decirlo, es un club de golf, etcétera. Whisky Lucan. En Whisky Lucan es un lugar muy, muy caro. Los departamentos cuestan 30 millones de pesos. El general secretario lo compró 9. Lo compró en 9. Se lo compró a un proveedor que 2 años después obtuvo contratos. Por 319 millones de pesos. Es verdaderamente pues escandaloso que el general, el jefe del ejército haga eso. Porque decía Hernán, y bien, ¿no? O sea, seguramente secretarios... Es el modo de la cártel inmobiliario de aquí. ¿No? De Benito Juárez y los departamentos y todo eso, ¿no? Claro, son departamentos mucho más caros que los del general, ¿no? No es chiquitero, él es general. Pero creo 400 metros cuadrados. Más allá de lo que suceda con el general, de que nadie lo quiera criticar porque es el ejército, lo que fuera, porque hay una cosa ahí que viene en los medios y que está muy clavada de hace muchos años de que nos toca la Virgen de Guadalupe ni al ejército. Sí, claro. ¿No? Y que hay que tener mucho cuidado con la iglesia y todo. Y lo último que nos va quedando, pues, es el ejército. Pero el general Sandoval se está encargando de ponerle una trapeada a la imagen del ejército por cosas, digamos, extramilitares. Por cosas que no tienen que ver con las funciones, ni siquiera las excesivas funciones que le ha dado el presidente de la República al ejército. Entonces, creo que el general, mira... Podrán no hablar los medios de eso, podrán medio callarse.
adentro con su tropa se la van a cobrar. Porque la imagen del ejército nunca ha estado tan deteriorada como con el general Sandoval. Hernán se enoja con Juan Ignacio por Claudio y defiende al corrupto de Luis Crescencio. Qué bárbaro eres, Hernán. ¿Por qué haces esas cosas? Yo no lo defendí. Si yo fui el que vino a hablar a este espacio, cuando lo de los viajes del secretario, yo fui el que hablé de eso y sí, lo no es cierto. condené. Sí, no Tú es cierto. A ver, estás de a mí no me digas, es la gente. 5571 13 13 37. David, y eso dice que cada vez dura menos la mesa Sí, de a mí debate. también me llegaron varios así de quejas. ¿Por qué? Perdón, No, perdón. bueno, también, Teníamos que oh. sacar el corte de spots de línea. citas Perdón, Es que perdón. somos incómodos. Sí, somos son muy incómodos. Morena es como el PRI, pero con otro nombre, Por dicen Zoom. aquí. A ver, tenemos ahí a alguien que nos mandó uno. Híjole, se están riendo en cabina. ¿Qué dicen? A ver, escuchemos. Hola Luis, pregúntale a Germán que todo lo sabe. ¿Cuánto tiene que ganar el secretario de la Defensa para poder comprar un departamento en Bosque Real de esa cantidad de dinero, ¿sí? Y aparte de los viajes que se echa por todo el mundo. Pues es lo que te pregunto. Bueno, si asumimos que el departamento costó 9 millones, pues eso le alcanza con su sueldo y además pueden sacar créditos, porque les recuerdo Pero que no vale 9 millones. sí es sujeto de crédito el general. Ahora, no vale 9 millones, vale 30, entonces pues sí es un tema que debiera investigarse, la verdad, porque 30 millones es una cantidad importante de dinero para un departamento, para alguien que gana, en teoría, menos que el presidente de la República, porque constitucionalmente no puede ganar Te más. están echando un montón, ¿eh? Aquí en el WhatsApp. ¿A mí? Sí. Que ¿por qué no defendiste así a Lorenzo Córdoba? Que también tenía cosas de lana. ¿Por qué como defendiste a Sandoval, no defiendes a Lorenzo ¿Cuándo Córdoba? defendí yo a Lorenzo Córdoba? No, pues nunca lo defendiste. No. Es lo Ah, que están ok. diciendo. ¿Por qué no lo ¿Por qué no lo defendiste? defendiste si él también estaba ganando esas cantidades, etcétera? Pero yo nunca he dicho que Lorenzo Córdoba sea corrupto, ojo. Bueno, dicen aquí, soy demasiado joven para saber quién es el papá de Claudio X. También es cierto. ¿Por qué le dicen Pinochet? Pues, ¿qué tanto hizo? Álvaro Delgado y Hernán Gómez están unidos con la 4T. Eso es cierto. Ese Juan Ignacio Zavala ya mejor que se calle, no deja hablar en la mesa. Que Nunca me que no deja deja hablar a hablar. Juan Todo el Ignacio tiempo me Zavala. interrumpe. Tiene razón. ¿Quién mandó ese eso, comentario. Epigmenio? ¿Por qué no invitas a la mesa a alguien que ni odie ni ame a la 4T con un discurso honesto? Para Hernán, el padre de Claudio X González es una persona y el hijo es otra, cada uno con su responsabilidad. Como es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, bueno, gracias. No. Sindicato de Maestros es una ¿Qué mafia cosa? que debe determinar, no se engañen por el nombre del título de los maestros. Dicen aquí en el WhatsApp, Luis La Casa la subvaluaron para librar los pagos del SAT, investiguen por ahí. ¿Qué no se supone que ya se pagó la mitad de la deuda del departamento? En fin, 5571 13 13 37. Gracias por los comentarios y los mensajes. Vamos a tratar de hacer alguna otra cosa para interactuar mucho más. Mil gracias, Hernán. Gracias. Tus redes y esas Muchas cosas. gracias. Twitter, @Hernán Gómez B. Me puedes seguir en mi cuenta de Facebook, Hernán Gómez. Aquí los miércoles, lunes, martes y jueves Ujú. en la Octava Radio Centro, en distintos horarios. Martes y jueves en el canal del Congreso, domingos mi columna en el Universal, Fuera de Tono. Ahí te leemos siempre. Gracias, Hernán. Gracias. Juan Ignacio Zavala, qué gusto. @Juan Izabala en Twitter, lunes, miércoles y viernes en Financiero. el Financiero, sábados a las 12 en Heraldo Radio con Julio Patán y aquí los miércoles Fueron cada vez buenísimos. menos, y 15 No, minutos. Y 15 los miércoles minutos 15 menos. minutitos aquí. Sí. No, pero nos aventamos media hora, pues ya, hombre. pues, Nos la aventamos media siguiente la hora. hacemos por Zoom, no vale la Sí, pena no. el recorrido. Ya, prometemos hacer algo, pero ahí tenemos que sacar el corte, perdón.